No eres mi hija. La frase atravesó la habitación como una cuchilla. María Elena permanecía inmóvil frente a su padre, sintiendo como el frío del mármol se filtraba en sus zapatos desgastados. Afuera, la lluvia veraniega azotaba las ventanas de la mansión, y cada trueno hacía vibrar los cristales de la lámpara de araña. Dentro de la casa, sin embargo, el sonido más aterrador era la respiración agitada de don Esteban Salvatierra. Sostenía una fotografía amarillenta en una mano y un sobreabierto en la otra. «Papá, no entiendo. No me llames así». María Elena retrocedió un paso. Tenía 34 años, cabello negro recogido en una sencilla trenza y manos marcadas por años de trabajo. Esa noche, vestía el uniforme gris de la lavandería industrial donde trabajaba turnos de 10 horas para mantener a su hija Lucía, de 7 años. Aunque se había criado en esa mansión de Guadalajara, nunca había disfrutado de su riqueza. Desde la muerte de su madre, la habían tratado como una presencia incómoda, casi como una sirvienta en su propia familia. Antes de que termine la noche, cuéntanos desde qué ciudad y país sigues esta historia y qué hora es allí. Y no olvides darle me gusta a esta publicación, porque quizás otras personas también necesiten conocer la historia de valentía de una mujer que fue expulsada de su casa por una falta que no tenía. En lo alto de la escalera, Lucía abrazaba un conejito de tela con una oreja rota. La niña observaba a su abuelo con ojos asustados, tratando de comprender por qué el hombre que, apenas unas horas antes, le había prometido enseñarle a cuidar los rosales, ahora le gritaba a su madre. Junto a la chimenea se encontraba Valeria Alcázar, la prometida de Esteban. Elegante, esbelta y 15 años menor que él, vestía un vestido verde oscuro que parecía cosido directamente a su cuerpo. Un costoso perfume de gardenia impregnaba el ambiente, disimulando el olor a madera húmeda que se filtraba por las rendijas de las ventanas. Valeria mantuvo la cabeza ligeramente ladeada, como si lamentara la situación. Pero había algo en su mirada que María Elena solo notaría mucho después. No era compasión. Era expectativa. «Esteban», dijo la dama de la alta sociedad con un tacto cuidadosamente ensayado, «quizás sería mejor hablar cuando todos estén más tranquilos. Esperé 34 años para saber la verdad». Arrojó la fotografía sobre la mesa. María Elena reconoció a su madre de inmediato. Isabel parecía joven, sonriendo frente a un pequeño taller mecánico. Junto a ella había un hombre alto con bigote oscuro, a quien María Elena no había visto nunca. En el reverso, escrito a mano, había una frase: «Para Isabel, por todo lo que hemos vivido y por la hija que siempre llevaré en mi corazón. Rafael». Las letras estaban descoloridas, pero legibles. «Encontré esto en la antigua habitación de tu madre», dijo Esteban. «Junto con esta carta. ¿Puedo leerlo? Ya he leído suficiente». Le arrojó el sobre a sus pies. La carta cayó sobre el mármol, mojada por las gotas que resbalaban por el abrigo de Esteban. María Elena se agachó, pero su padre puso el zapato sobre el papel. «Mi esposa tenía un amante. Tú naciste el mismo año en que se tomó esta fotografía. Y ahora por fin entiendo por qué insistía tanto en que nunca te sometieras a ciertos exámenes médicos. Eso no prueba nada. Eso es prueba suficiente para mí. Hazte una prueba de ADN». Por un instante, el silencio pareció encoger la habitación. Valeria se acercó a la chimenea. «Quizás no sea prudente», murmuró. «Algunas verdades solo aumentan el dolor». María Elena la miró. ¿Por qué alguien que decía estar preocupada intentaría impedir la única verificación capaz de aclarar todo? Esteban apartó la mirada. «No necesito una prueba para reconocer una mentira. No eres como yo. Nunca lo has sido». María Elena sintió que un viejo dolor resurgiría en su pecho. A los 11 años, había perdido a su madre en un accidente de coche. En aquel entonces, Esteban había sido su refugio. Durante meses, se quedaba dormido junto a la cama de su hija, tomándole la mano cuando comenzaban las pesadillas. Pero entonces algo cambió. El empresario se volvió rígido, distante e incapaz de oír hablar de Isabel. Empezó a dedicarse por completo a la constructora Salvatierra, dejando a María Elena al cuidado de sus empleados. A los 24 años, cuando quedó embarazada, Esteban le dijo que el embarazo mancharía el nombre de la familia. El padre de Lucía, Daniel, murió en un accidente laboral antes del nacimiento de la niña,
y Esteban nunca creyó que tuvieran intención de casarse. Permitió que su hija permaneciera en las dependencias de servicio de la mansión, pero se negó a ayudarla económicamente. María Elena trabajaba, se costeaba sus propios gastos y, además, cuidaba de su padre cuando le subía la presión o sufría un ataque de vértigo. Jamás pidió parte de las ganancias de la empresa. Nunca se opuso cuando Esteban le transfirió la gestión administrativa a Valeria, alegando que su hija no estaba preparada. Aún así, allí estaba él, tratándola como a una intrusa. «Mamá jamás te habría traicionado», dijo María Elena. «Tu madre murió mintiéndome. No lo sabes». Esteban alzó la mano, no para golpearla, sino con tal fuerza que Lucía gritó en lo alto de la escalera. «Abuelo, no». La niña corrió hacia su madre. Una de las piernas de Lucía cedió en el último escalón y cayó de rodillas. María Elena la ayudó a levantarse de inmediato. «Todo está bien, mi amor». No lo fue. Lucía nació con una cardiopatía congénita y sufría episodios de arritmia en situaciones de estrés. Su rostro había perdido color y su corazón latía tan rápido que María Elena podía sentirlo a través de la fina tela de su vestido. «Tiene que calmarse», advirtió. Esteban dudó, pero Valeria se acercó y le puso la mano en el brazo. «Será mejor que se vayan. Al menos por esta noche». «No», decidió Esteban. «Para siempre». María Elena miró fijamente a su padre. «¿Estás echando a un niño enfermo en medio de una tormenta? Expulso de esta casa a aquellos que jamás debieron haber usado mi apellido. Lucía es tu nieta, independientemente de lo que pienses de mí». «No tengo nietas». La niña escuchó. María Elena lo comprendió en el instante en que el pequeño cuerpo se acurrucó contra el suyo. Lucía dejó caer el conejo de peluche, como si incluso sus dedos hubieran perdido la fuerza. Isabel había cosido ese juguete poco antes de morir. Tenía ojos de botón, una mancha azul en el pecho y una pequeña abertura oculta bajo la oreja dañada. La abuela lo había preparado para la hija que María Elena podría tener algún día, aunque nunca llegó a conocer a Lucía. María Elena cogió el conejo, abrazó a la niña y miró a su padre por última vez. «Algún día desearás poder retractarte de esas palabras. Coge tus cosas y vete antes de que llame a seguridad». Tenían poco, 2 maletas, algunos libros escolares, medicinas, ropa usada y una caja de madera que había pertenecido a Isabel. María Elena tardó menos de 20 minutos en reunirlo todo. Al cruzar el pasillo, oyó a Valeria hablando por teléfono en la oficina. La puerta estaba entreabierta. «Ella se va ahora», dijo la socialité. «Él firmará mañana. Después de eso, ninguno de los dos podrá interferir». María Elena disminuyó el paso. Las tablas de madera del suelo crujían. Valeria apareció en la puerta. «¿Necesitas algo?» Su sonrisa seguía siendo impecable, pero su mirada era fría. «Te oí decir que mi padre va a firmar algo. El traspaso definitivo de la dirección». Tras el escándalo provocado por su madre, Esteban se dio cuenta de que necesitaba poner la empresa en manos de alguien de confianza. «¿Encontraste esa fotografía?» Valeria no respondió de inmediato. Alisó una arruga inexistente en su vestido y luego se inclinó hacia María Elena. «Tu padre es un hombre orgulloso. Los hombres así no necesitan pruebas irrefutables. Basta con generarles la dosis justa de duda. ¿Qué hiciste? Ten cuidado con las acusaciones. A las personas en tu situación rara vez se las toma en serio». Cerró la puerta. Afuera, el aire era cálido y húmedo, a pesar de la lluvia. María Elena protegió a Lucía con su propio abrigo y caminó hacia la puerta, cargando las maletas. Ningún conductor tenía permiso para llevárselas. Ningún empleado se atrevió a intervenir. Solo Tomás, el jardinero de 68 años, se acercó bajo un viejo paraguas. «Dona María, no me llames así, Tomás. Sabes que nunca he tenido nada». Su madre decía lo contrario. Le entregó una pequeña llave de bronce, sujeta a un cordón rojo. «Encontré esto hace unos años, dentro de un jarrón que ella cuidaba. Había una nota con su nombre. Tenía miedo de entregárselo mientras don Esteban se enfurecía cada vez que hablábamos de ella. ¿Qué abre esta llave?» «No lo sé. Pero tu madre no ocultaba nada sin motivo». Tomás miró las cámaras cerca de la puerta y bajó la voz. «Tengan cuidado con la señorita Valeria. Desde que llegó,
Han estado desapareciendo documentos y han despedido a empleados veteranos. Y ayer la oí preguntarle al doctor Cárdenas cuánto tiempo sobreviviría Lucía si pasaba unos días sin la medicación adecuada. A María Elena se le heló la sangre. ¿Estás seguro? Jamás olvidaría una pregunta así. Un coche de transporte compartido se detuvo junto a la acera. Antes de subir, María Elena se giró hacia la mansión. Valeria las observaba desde la ventana de la biblioteca. No había triunfo en su rostro. Hubo una avalancha. María Elena y Lucía pasaron la noche en el pequeño apartamento de Rosa, una compañera de la lavandería. El apartamento estaba ubicado encima de una llantería en Tonalá. Las delgadas paredes temblaban cuando los camiones cruzaban la avenida, y el olor a caucho caliente se mezclaba con el de café y desinfectante barato. En la habitación que les asignaron, el ventilador producía un ruido metálico y expulsaba un aire tibio que no refrescaba a nadie. Aún así, Rosa extendió sábanas limpias, preparó sopa y colocó una toalla doblada bajo la cabeza de Lucía. «Aquí nadie te va a echar», te aseguró. María Elena sonrió, pero lloró en silencio cuando su hija se durmió. La niña sostenía el conejo de tela contra su pecho. Sobre la mesa estaba la caja de madera de Isabel. María Elena había intentado abrirla muchas veces a lo largo de los años, pero la cerradura estaba atascada y nunca había encontrado la llave. Hasta esa noche. La llave de bronce giró con un clic seco. Dentro de la caja había un collar de plata con un pequeño medallón ovalado, una cinta de casete, 3 recibos médicos antiguos y una fotografía rota. En la mitad conservada, Isabel sostenía a la bebé María Elena frente a un hospital. En una esquina de la imagen, se veía parte del letrero de una sala de maternidad. También había una nota. «Hija mía, si algún día usan el silencio en tu contra, busca a la doctora Elena Robles. Ella sabe la verdad sobre tu nacimiento. No te fíes de los documentos sin comparar las firmas. Y protege al conejo. En él reside la voz que yo quizás no pueda preservar». María Elena relevó a última frase. «Protege al conejo». Examinó con atención las costuras bajo la oreja sin coser. Encontró una pequeña cremallera oculta. Dentro del juguete había una memoria USB envuelta en plástico y un trozo de papel con una secuencia de 6 números. Rosa se despertó con el sonido amortiguado del llanto de su amiga. «¿Qué encontraste?» «Todavía no lo sé. Pero mi madre sabía que algo iba a pasar». A la mañana siguiente, María Elena llevó la memoria USB a un cibercafé. Solo había un archivo de audio, protegido con contraseña. Probó con fechas de nacimiento, nombres y direcciones. Nada funcionó. Hasta que se fijó en el medallón. En la parte posterior, casi descoloridos por el paso del tiempo, estaban grabados 6 dígitos. La contraseña abrió el archivo. La voz de Isabel se escuchó a través de los auriculares con un leve siseo. «Si me estás escuchando, María Elena, entonces ha sucedido lo que más temía. Alguien ha encontrado o fabricado pruebas para convencer a Esteban de que no eres su hija. Ante todo, debes saber esto, jamás he traicionado a tu padre». María Elena se llevó la mano a la boca. «Rafael no era mi amante. Era mi hermanastro, cuya existencia nuestra familia ocultó por vergüenza. Padecía una enfermedad hereditaria y me ayudó cuando naciste con síntomas de una afección cardíaca similar. Esteban nunca lo supo porque, en aquel entonces, creía que cualquier enfermedad sería una debilidad capaz de dañar el apellido Salvatierra». El audio se cortó durante unos segundos. «Hay otra verdad. El día que naciste, una empleada de la maternidad intentó cambiar tu pulsera por la de otro bebé. Elena Robles se dio cuenta y la detuvo. La mujer trabajaba para alguien interesado en la herencia familiar. Nunca supimos quién dio la orden. Guardé los registros médicos, pero algunos desaparecieron. Si la historia vuelve a salir a la luz, busca a Elena. Y no dejes que le hagan a Lucía lo que intentaron hacerte a ti». La grabación ha finalizado. María Elena se quedó mirando la pantalla oscura. Su madre lo había grabado años antes de que Lucía naciera. ¿Cómo pudo haber mencionado el nombre de la niña? Entonces recordó que, a los 10 años, había dicho que si algún día tenía una hija, la llamaría Lucía, como la maestra que le había enseñado a leer. Isabel incluso había cumplido esa pequeña promesa. María Elena buscó a la doctora Elena Robles.
Descubrió que la doctora vivía en Zapopan y tenía 82 años. La llamó, pero una cuidadora le informó que Elena había sufrido un derrame cerebral leve y tenía dificultades para hablar. Sin embargo, accedió a recibirla. La casa del médico era sencilla, rodeada de bugambillas. El aroma a té de canela y muebles antiguos impregnaba la habitación. Elena estaba en silla de ruedas, con una manta sobre las piernas. Al ver el medallón de Isabel, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Isabel», dijo con esfuerzo. María Elena se arrodilló ante ella. «Mi madre dijo que tú sabías la verdad sobre mi nacimiento». Elena intentó mover la mano derecha. La cuidadora le entregó un portapapeles. Con movimientos lentos, el médico escribió 3 palabras. Archivo. Hospital. Gabinete 18. Luego añadió. Valeria era una bebé. María Elena frunció el ceño. ¿Valeria Alcázar? El médico parpadeó 2 veces, confirmando. Antes de que pudiera dar más explicaciones, sonó el timbre. Un repartidor había dejado un ramo de flores blancas sin tarjeta. Elena vio el ramo y empezó a respirar con dificultad. Entre las flores había gardenias. El mismo perfume que el de Valeria. En ese momento, María Elena comprendió que la prometida de su padre sabía dónde vivía el doctor. Salió de la casa y se dirigió al antiguo Hospital Santa Beatriz, ahora convertido en clínica comunitaria. El archivo permanecía en el sótano, donde el aire olía a polvo, papel húmedo y lejía. Un empleado le explicó que esos documentos antiguos deberían haberse digitalizado, pero faltaban varias cajas. ¿Y qué hay del casillero número 18? Señaló una hilera de armarios oxidados. La llave de bronce abría el número indicado. Dentro había una carpeta envuelta en plástico. María Elena encontró copias de historiales médicos, 2 pulseras de maternidad y un informe firmado por Elena Robles. Las pulseras llevaban los nombres María Elena Salvatierra y Valeria Alcázar. Los 2 nacieron en el mismo hospital, con tan solo 23 minutos de diferencia. El informe describía un intento de intercambio. Una asistente fue sorprendida quitando las etiquetas de identificación de las cunas. La supervisora alegó confusión, pero Elena notó que la mujer había recibido dinero de un hombre vinculado a la familia Alcázar. También se realizaron pruebas de grupo sanguíneo. Estas indicaron que María Elena podría ser la hija biológica de Esteban e Isabel. No era una prueba definitiva, pero destruyó la certeza en la que el padre había basado la expulsión. Sin embargo, al final de la carpeta faltaba una página. Solo quedaba una marca reciente en el plástico y un pequeño fragmento de papel pegado a la grapa. Alguien había llegado antes que ella. Al salir del hospital, María Elena vio un coche negro aparcado en la esquina. El vehículo avanzó mientras ella comenzaba a caminar. Entró en una farmacia y esperó. El coche permaneció aparcado. Sonó tu teléfono. Era Esteban. ¿Qué documento sacaste de los archivos del hospital? ¿Cómo sabes que estoy aquí? Valeria recibió una llamada informándole de que usted intentó robar documentos. Los documentos pertenecían a mi madre. Todo lo que pertenece a Isabel tiene valor y forma parte del patrimonio familiar. Entonces llama a la policía. Quizás quieran escuchar la grabación donde mamá dice que nunca te fue infiel. El silencio del otro lado ha cambiado de naturaleza. ¿Qué grabación? El que estaba escondido en el juguete de Lucía. María Elena se dio cuenta de su error en cuanto terminó la frase. Al otro lado de la calle, el coche negro aceleró y se alejó a toda velocidad. ¿Dónde está mi nieta?, preguntó Esteban. Era la primera vez desde su expulsión que la llamaba así. Seguro. Llévate la grabación a casa. Hablamos. Me haré una prueba de ADN en un laboratorio independiente. Si estás de acuerdo, podemos hablar después de que reciba los resultados. ¿Estás intentando chantajearme? Estoy tratando de darte la oportunidad que te negaste a darme, la de conocer la verdad antes de condenar a alguien. Ella colgó. Cuando regresó al apartamento de Rosa, encontró la puerta abierta. Los cajones eran un desastre. Ropa, libros y medicinas estaban esparcidos por el suelo. A Lucía y a Rosa no les importaba en absoluto. Por un segundo, María Elena no pudo respirar. Entonces oyó pasos en las escaleras. Apareció Rosa, cogiendo de la mano a la niña. Gracias a Dios que estás aquí.
Fuimos a la escuela a recoger su tarea. María Elena abrazó a su hija con tanta fuerza que Lucía se quejó. Mamá, me duele. Lo siento, mi amor. El conejo de tela había desaparecido. Sin embargo, la memoria USB estaba en el bolso de María Elena. Quienquiera que haya entrado al apartamento no sabía que ella la llevaba consigo. Esa noche, Lucía tuvo fiebre y se sintió cansada. María Elena revisó la medicación y notó que habían intercambiado 2 frascos. Uno de ellos contenía pastillas similares, pero la etiqueta estaba raspada. Tomás había advertido sobre una pregunta que Valeria había hecho. María Elena llevó a su hija a urgencias. Los análisis revelaron una alteración en su ritmo cardíaco y rastros de una sustancia que interfería con su medicación habitual. Lucía tuvo que ser hospitalizada. Si hubiera tomado 2 dosis más, explicó el cardiólogo, podría haber sufrido una arritmia grave. Alguien cambió las pastillas. El médico le recomendó a María Elena que presentara una denuncia. Ella lo hizo de inmediato, entregando la botella, fotografías del apartamento y el relato de Tomás. También envió copias del audio y los documentos a la defensora pública Verónica Salas, designada por Rosa. Verónica era una mujer de 50 años con voz tranquila y mirada directa. Tras examinarlo todo, formuló la pregunta que María Elena había estado evitando. ¿Por qué querría Valeria expulsarte ahora mismo? Mi padre le va a transferir la dirección de la empresa. ¿Solo la administración? Eso es lo que oí. El abogado consultó los registros públicos y encontró una enmienda corporativa a punto de firmarse. El documento no solo transfería poderes administrativos. Esteban pretendía otorgarle a Valeria el 35% de las acciones de la constructora como parte de un acuerdo prenupcial. Si se casaran, ella se convertiría en la segunda mayor accionista. ¿Y quién tiene la mayor parte?, preguntó María Elena. Tu padre, actualmente. Pero existe una cláusula antigua sobre las acciones que pertenecían a tu madre. Tras la muerte de Isabel, debían permanecer bajo la tutela de Esteban hasta que cumplieras 25 años. Después de eso, te serían transferidas. María Elena sintió que su rostro palidecía. Nunca recibí ninguna respuesta. Porque existe un documento de renuncia firmado por usted cuando tenía 25 años. No firmé nada. Verónica le enseñó la copia. La firma se parecía a la suya, pero había una sutil diferencia en la inclinación de la letra M. Isabel había dejado una advertencia. No confíes en los documentos sin comparar las firmas. ¿Quién recibió las acciones tras la supuesta dimisión? Fueron incorporados a la herencia de tu padre. Ahora forman parte del terreno que él pretende usar como garantía para un préstamo cuantioso. La constructora había estado acumulando deudas ocultas. Valeria había convencido a Esteban de adquirir terrenos para un complejo de lujo en la región de Chapala. Los documentos presentados a los bancos valoraban las propiedades en casi el triple de su valor real. Si firmaba el acuerdo de financiación, pondría como garantía la mansión, la empresa y todas sus acciones. Si esto te conmovió de alguna manera, suscríbete. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que la verdad puede tardar en revelarse, pero nunca pierde su fuerza, y cuéntanos en los comentarios qué te ha parecido hasta ahora. ¿Tendrías el valor de enfrentarte a tu propia familia para proteger a un niño? María Elena observaba a Lucía dormir en su cama de hospital, conectada a un monitor. Cada señal electrónica parecía repetir la misma pregunta. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar Valeria? Si mis acciones se constituyeron ilegalmente, dijo, mi padre no puede ofrecerlas como garantía. Exactamente. Si usted impugna la exención antes de firmar el préstamo, el banco suspenderá la transacción. ¿Y eso salvaría a la empresa? Tal vez. Pero también desencadenaría una auditoría. Tu padre podría descubrir irregularidades que preferiría ignorar. María Elena no quería venganza. Una parte herida de su corazón deseaba que Esteban sintiera el peso de todo lo que había hecho, pero cientos de empleados dependían de la constructora. El colapso de la empresa afectaría a familias que no tenían nada que ver con esa mentira. Autorizó a Verónica a impugnar legalmente el documento. A la mañana siguiente, el banco suspendió el desembolso del préstamo. Esteban llegó al hospital 2 horas después. Sus zapatos caros dejaban una huella seca en el pasillo. El hombre que siempre entraba en los lugares como si fuera dueño del aire parecía mayor.
Tenía la barba sin afeitar y la corbata torcida. Vio a Lucía a través del cristal. ¿Qué le pasó? Alguien te cambió la medicación. Valeria dijo que fue por su negligencia. María Elena se levantó. ¿Y te lo creíste? Esteban no respondió. Eso fue exactamente lo que pasó con mamá. Alguien le entregó una fotografía, una carta incompleta y una historia conveniente. No investigaste. No hiciste preguntas. Simplemente elegiste la versión que te permitía castigar a alguien que no podía defenderse. La fotografía es auténtica. El hombre era su hermano. Isabel no tenía hermano. Sí, así fue. Rafael nació de otra relación de su abuelo materno. La familia lo escondió. Mamá hizo una grabación explicándolo todo. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque considerabas las enfermedades, los secretos familiares y cualquier imperfección como algo vergonzoso. Ella tenía miedo. La frase impactó a Esteban. Se acercó al vaso y puso la mano sobre la superficie fría. ¿Qué dijeron los médicos? Lucía estará bien porque descubrimos el interruptor a tiempo. ¿Puedo pasar? No hasta que ella quiera verlo. El padre cerró los ojos. Bloqueaste el préstamo. Bloqueé el uso de acciones que me pertenecen. Mi firma fue falsificada. Está intentando destruir el negocio que construí durante 40 años. Te estoy impidiendo que le entregues este trato a alguien que podría estar intentando destruir a mi hija. Esteban se giró bruscamente. Ten cuidado con lo que dices sobre Valeria. ¿Incluso ahora prefieres defenderla? Ella se quedó a mi lado cuando todos los demás se marcharon. Todos se distanciaron porque despidió a empleados veteranos. Te aisló y empezó a controlar tus llamadas telefónicas. Tomás la oyó preguntar cuánto tiempo podría aguantar Lucía sin la medicación adecuada. Eso es absurdo. Luego, solicita las grabaciones de las cámaras de seguridad de la mansión y averigua quién entró en el ala donde guardábamos nuestro equipaje antes del desalojo. Las cámaras fallaron esa noche. ¡Qué conveniente! Esteban bajó la cabeza. Por primera vez, la seguridad en su rostro pareció resquebrajarse. Quiero escuchar la grabación de Isabel. Después de la prueba de ADN. ¿Ya se ha programado la cita en el laboratorio? Mañana. Él estuvo de acuerdo. Antes de marcharse, sacó el conejo de peluche del bolsillo. Encontré esto en el coche de Valeria. María Elena lo recibió sin decir nada. El juguete olía a gardenia. Al día siguiente, padre e hija entregaron muestras en un laboratorio elegido por Verónica. Esteban rechazó el establecimiento indicado por Valeria, alegando que quería evitar cualquier sospecha. Esta pequeña decisión fue la primera señal de que comenzaba a ver lo que antes se había negado a ver. Los resultados tardarían 5 días. Durante este periodo, Verónica investigó el documento de renuncia. Descubrió que había sido reconocido por un notario que había perdido su licencia tras acusaciones de fraude. El hombre, Octavio Mena, seguía vivo y dirigía una oficina de contabilidad en Tlaquepaque. Al confrontarlo con la copia, negó conocer a María Elena. Entonces Verónica le mostró una foto de Valeria. Octavio empalideció. Ella no usaba ese nombre, dijo. ¿Qué nombre usó ella? Valeria Robles Alcázar. Se presentó con un poder notarial firmado por Esteban y dijo que representaba a la familia. El apellido Robles le recordaba a María Elena al médico. ¿Está emparentada con Elena Robles? No lo sé. Pero vino acompañada de una enfermera anciana. Verónica lo presionó. Ante la posibilidad de enfrentar cargos penales por falsificación, Octavio accedió a testificar y entregó antiguos registros financieros. Valeria había pagado el fraude a través de una empresa llamada Gardenia Consultoría. La misma empresa también estuvo involucrada en la compra a precio excesivo de terrenos en Chapala. La segunda gran revelación estaba ante ellos. Valeria no solo intentaba adquirir acciones. Estaba participando en un plan para desviar dinero de los préstamos y dejar a la constructora con las deudas. Pero aún quedaba por comprender por qué el plan había comenzado tantos años antes. Elena Robles sufrió otra crisis y fue hospitalizada. María Elena la visitó, llevándole el medallón. La doctora parecía más débil, pero logró pronunciar algunas frases. Valeria, la hija de mi hermana. ¿Así que eres su tía? Elena lo confirmó. Mi hermana, Mercedes, ¿trabajaba en la sala de maternidad? El médico le apretó los dedos a María Elena.
Intentó cambiarte. La habitación parecía inclinarse. ¿Por qué? Dinero. Y envidia. Isabel ayudó a Rafael, pero no a Mercedes. Creía que la familia Salvatierra debía mantener a Valeria. Quería que la niña creciera en una familia rica. ¿Fue mi madre quien impidió que la arrestaran? Isabel sintió lástima por ella. Exigió que Mercedes abandonara el hospital. Guardé el informe. Elena respiró hondo. Tras el accidente de Isabel, Mercedes desapareció. Valeria me buscó años después. Quería los archivos. No se los entregué. ¿Mi madre murió realmente en un accidente? El miedo se reflejó en los ojos del médico. Con esfuerzo, Elena señaló el medallón. Ábrelo, desde dentro. María Elena examinó la pieza. El medallón ya se abría para revelar una pequeña fotografía de Isabel, pero había una segunda ranura, casi imperceptible, debajo del marco. Verónica usó pinzas y extrajo una diminuta tarjeta de memoria. Contenía imágenes digitalizadas de cartas, extractos bancarios y fotografías del coche de Isabel tras el accidente. Un informe mecánico indicaba que la manguera del freno había sido cortada. También hubo una declaración escrita de Rafael. Mercedes Alcázar amenazó a Isabel después de que ella se negara a pagarle por su silencio sobre el intento de intercambio de bebés. 3 días después, encontré la manguera de freno parcialmente dañada y avisé a Isabel. Prometió llevar el coche al taller, pero nunca llegó. Me temo que alguien más haya terminado el trabajo. María Elena necesitaba sentarse. Su madre no había muerto en un accidente común. Valeria tenía 11 años en aquel entonces, observó Verónica. No podrías haber hecho eso. Pero tal vez sé quién lo llevó a cabo. Mercedes. Elena lo confirmó con un leve movimiento. Según los registros públicos, la madre de Valeria había sido hallada muerta años atrás. Sin embargo, el certificado de defunción solo indicaba causas naturales y fue expedido en una ciudad lejana, sin ninguna identificación presencial de los familiares. Puede que esté viva, concluyó Verónica. La policía amplió la investigación. El frasco extraído del apartamento de Rosa contenía huellas dactilares parciales de un hombre llamado Sergio Alcázar, primo de Valeria y empleado de seguridad contratado en la mansión. Las imágenes de las cámaras de tráfico mostraron su coche cerca del edificio en el momento del allanamiento. Sergio fue arrestado. Tras horas de interrogatorio, confesó haber entrado al apartamento para recuperar la memoria USB y haber cambiado las pastillas por orden de Valeria. Afirmó que ella le había asegurado que la medicación solo le provocaría somnolencia a Lucía. No quería hacerle daño a la chica, declaró. Pero usted irrumpió en su casa y manipuló la medicación, respondió el investigador. ¿Qué esperaba que sucediera? Sergio negoció una reducción de su condena y entregó mensajes, transferencias bancarias y una grabación telefónica. En él, Valeria dijo: sin el expediente y sin el niño, María Elena no tendrá motivos para seguir luchando. Esteban firmará todo cuando crea haber perdido a la única persona que aún puede demostrar algo. La víctima vulnerable no fue un obstáculo accidental. Lucía había sido utilizada como blanco para doblegar a su madre. Cuando Esteban escuchó el audio, se sentó en la oficina de Verónica y permaneció en silencio durante varios minutos. La dejé entrar en mi casa, murmuró. Le di acceso a las cuentas, a las cámaras, a los documentos. Y a su familia, añadió María Elena. Alzó la vista. ¿Crees que no sé lo que hice? Saber no es lo mismo que darse cuenta. Esa tarde llegaron los resultados de la prueba de ADN. La probabilidad de paternidad era superior al 99,99%. María Elena colocó el informe delante de él. Esteban no lo tocó. Miró el nombre de su hija, luego sus propias manos. Me equivoqué. Sí. Eres mi hija. Siempre lo he sido. Intentó acercarse, pero María Elena se apartó. Una prueba confirma la presencia de sangre. Eso no soluciona lo que le dijiste a Lucía. Quiero pedirle perdón. Perdonar no es una obligación para la persona que ha sido herida. Es una posibilidad que sus actitudes puedan desarrollarse con el tiempo. Esteban lloraba sin ocultar su rostro. No hubo abrazo. Algunos dolores no desaparecen solo porque el culpable finalmente comprenda su magnitud.
La policía decidió aprovechar la ceremonia de firma del acuerdo prenupcial para reunir pruebas contra Valeria e identificar a los demás implicados en la malversación. Esteban fingiría no saber nada. La financiación bancaria seguiría oficialmente suspendida, pero le diría a su prometida que había encontrado una institución extranjera dispuesta a liberar el dinero. Valeria lo creyó. La ceremonia tuvo lugar en la mansión 2 semanas después. El sol de Guadalajara entraba a raudales por los altos ventanales y se reflejaba en el mármol. Arreglos de gardenias adornaban las mesas, mientras un cuarteto tocaba cerca del jardín. Empresarios, políticos y columnistas de sociedad esperaban el anuncio de una unión presentada como la boda más elegante del año. María Elena entró por la puerta principal con un sencillo vestido azul, prestado por Rosa. Lucía permaneció a salvo con el cardiólogo y 2 agentes. Verónica caminaba junto a María Elena, llevando un maletín. Los invitados guardaron silencio. Valeria bajó las escaleras lentamente, vestida de blanco. Su sonrisa no flaqueó en ningún momento. Esteban, ¿por qué está ella aquí? María Elena debe firmar una declaración retirando su reclamación. Eso no formaba parte del acuerdo. Sin su firma, el nuevo banco no liberará los fondos. Valeria se acercó. Entonces firma y vete, le ordenó a su hijastra. Primero, quiero que me expliques algo. María Elena colocó la fotografía de Isabel y Rafael sobre la mesa. ¿Dónde encontraste esto? Estaba entre las pertenencias de mi madre. No. La caja permaneció cerrada durante 23 años, y la llave se quedó escondida con Tomás. La foto que le mostraron a mi padre era una copia cuyo borde no coincide con el original. ¿De dónde sacaste la imagen completa? La sonrisa de Valeria se endureció. Quizás tu madre repartió demasiadas fotografías entre sus amantes. María Elena encajó la mitad hallada en la caja con el fragmento recuperado del archivo del hospital. Los bordes formaban una imagen completa. En el lado que faltaba aparecía Elena Robles sosteniendo una placa que decía, Encuentro de los hermanos Isabel y Rafael. Los murmullos resonaron en la habitación. Rafael era el hermano de mi madre, afirmó María Elena. Recortaste la fotografía para que pareciera su amante. Eso es ridículo. Verónica abrió la carpeta. Tenemos el registro de la empresa que imprimió la copia y las imágenes de seguridad que muestran a su primo recuperando el material. Valeria miró a Esteban. ¿Les crees? Creí en ti cuando no debería haberlo hecho. Colocó los resultados de la prueba de ADN sobre la mesa. María Elena es mi hija. Por un breve instante, la máscara de Valeria desapareció. El desprecio que se reflejó en su rostro fue tan intenso que incluso Esteban retrocedió. Ella nunca mereció esta vida, declaró. Ni Isabel tampoco. Mi madre era muy amable con su familia, dijo María Elena. ¿Amable? Lo tenía todo. Mi madre suplicaba ayuda mientras Isabel vivía en esta mansión. Siempre decidías quién merecía dignidad. Detrás de la crueldad se escondía un dolor profundo. Valeria había crecido escuchando a Mercedes decir que le habían robado la vida en la guardería. Durante décadas, había alimentado la fantasía de ocupar el lugar de María Elena. Esa herida explicaba su resentimiento, pero no justificaba sus decisiones. Tu madre intentó intercambiar a 2 bebés, respondió María Elena. A ti no te robaron. Te protegieron de un crimen que ella quería cometer. Eso es mentira. Elena Robles está viva. Hizo una declaración. Valeria miró las puertas. 2 agentes de paisano bloquearon la salida. Respiró hondo y recuperó parte de la compostura. Aunque esta historia sea cierta, no prueba que yo haya cometido ningún delito. Esteban le puso un contrato delante. A continuación, firme la declaración de origen de los fondos de Gardenia Consultoría. Confirme que no tiene ninguna relación con la empresa. Valeria leyó la primera página y se dio cuenta de la trampa. No firmaré nada sin mi abogado. Curioso. Estabas dispuesto a hacerme firmar un préstamo de 600 millones de pesos sin permitir que mi asesor legal revisara los documentos. Verónica proyectó en la pared las valoraciones reales del terreno. Luego mostró las versiones infladas que se habían presentado al banco. La diferencia se transferiría a cuentas controladas por Valeria, Sergio y una tercera persona, explicó.
En la pantalla apareció una fotografía reciente de Mercedes Alcázar. La mujer estaba viva y vivía en Panamá bajo una identidad falsa. Valeria perdió el color. Esta fue la tercera gran revelación. Su madre no había desaparecido de su vida. Ambas mantuvieron el contacto y planearon fugarse juntas tras la distracción. Mercedes no solo admitió haber intentado intercambiar a los bebés, sino que también fue vinculada con la manipulación de los frenos del coche de Isabel. Las autoridades panameñas habían arrestado a la mujer esa misma mañana. «Prometiste que estaría protegida», gritó Valeria a alguien entre los invitados. Uno de los directores financieros de la constructora intentó marcharse discretamente. Los agentes lo detuvieron cerca de la puerta. Era el responsable de elaborar los estados financieros falsos y de informar a Valeria de cada movimiento de María Elena. Valeria se abalanzó sobre la mesa e intentó arrebatarle el teléfono a Esteban, pero María Elena le bloqueó el paso. Los dos se quedaron frente a frente. «Quítate de mi camino», siseó la socialité. «Eso es lo que has estado intentando hacerme desde que te uniste a esta familia. Eras un trabajador de lavandería que vivía de limosnas. Yo transformé esta empresa, abrí puertas, atraje inversores. No entiendes el mundo en el que vive tu padre. Entiendo lo suficiente como para saber que la elegancia no reside en el vestido, el poder no está en la cuenta bancaria y la inteligencia no transforma un crimen en una virtud. Tu madre arruinó mi familia. Tu madre tomó decisiones. Tú también. Y Lucía casi muere por culpa de las tuyas». Al oír el nombre de la chica, Valeria perdió el control. No debería haber sobrevivido a esa dosis. El silencio era absoluto. La confesión espontánea resonó por los altavoces de la sala. Esteban había dejado su teléfono conectado al sistema de sonido mientras los agentes grababan toda la conversación. Valeria se dio cuenta demasiado tarde. «No quise decir. Acabas de admitir que sabías la cantidad administrada», dijo Verónica. Los policías se acercaron. Valeria intentó mantener la cabeza alta mientras la esposaban, pero sus pasos ya no tenían la misma seguridad de antes. Las gardenias esparcidas por el salón seguían perfumando el aire, aunque ahora ese olor parecía provenir de algo podrido bajo una apariencia impecable. Valeria fue acusada de intento de asesinato, conspiración criminal, falsificación, fraude financiero y allanamiento de morada. Sergio fue acusado de adulterar medicamentos y robo, y recibió una sentencia reducida por cooperar con la investigación. El director financiero fue arrestado, y Mercedes fue extraditada meses después para enfrentar cargos relacionados con la muerte de Isabel y el intento previo de intercambio de bebés en la maternidad. El escándalo arruinó la reputación social de Valeria, pero sus consecuencias más significativas no aparecieron en las columnas de farándula. Se congelaron cuentas, se confiscaron propiedades adquiridas con fondos ilícitos y parte del dinero recuperado se destinó a indemnizar a los empleados perjudicados por la trama. Esteban, sin embargo, no salió ileso. Durante la auditoría, se descubrió que había firmado documentos sin la debida verificación y había omitido deudas de la empresa, a pesar de haber sido manipulado por Valeria. Los bancos cancelaron las líneas de crédito. Se suspendieron contratos importantes. Los clientes se marcharon y la constructora solicitó la protección por bancarrota. La mansión se ha puesto a la venta. El hombre que expulsó a su hija para proteger el buen nombre de su familia, perdió casi toda su fortuna por confiar más en el orgullo que en la verdad. María Elena podría haber asumido la responsabilidad de sus actos y haber abandonado la empresa a la quiebra. Nadie la habría condenado. Pero había 900 trabajadores cuyo sustento dependía de las decisiones tomadas en ese momento. Ella convocó una reunión. Entró en la antigua sala del consejo con la misma bolsa sencilla que había llevado a la tintorería. Hombres de traje que antes apenas se habían percatado de su presencia ahora esperaban sus palabras. El olor a cuero, café y madera encerada ya no la intimidaba. «No vine a salvar el imperio de mi padre», afirmó. «Vine a proteger a las personas que lo construyeron sin que sus nombres quedaran jamás grabados en la entrada». Con el apoyo de Verónica y los directores independientes, María Elena presentó un plan: venta de la mansión y los bienes superfluos, destitución de Esteban de la presidencia, auditoría permanente, renegociación de las deudas y participación de los empleados en las ganancias. «¿Y quién se hará cargo de la gestión?», preguntó un accionista. «Un equipo profesional. Formaré parte de la junta directiva,
pero no pretendo poseer conocimientos que aún necesito adquirir. Su honestidad le granjeó lo que su apellido nunca tuvo: confianza. El plan fue aprobado. Esteban se mudó a una pequeña casa en las afueras de Zapopan. Por primera vez en décadas, se despertaba sin sirvientes, chóferes ni secretarias. Tuvo que aprender a prepararse su propio café, lavar su ropa y organizar sus medicamentos. María Elena no lo abandonó, pero tampoco le permitió confundir el cuidado con la absolución. Lo visitaba una vez por semana. Algunas tardes, se sentaban en silencio. Otras, Esteban le contaba historias de Isabel que había evitado durante años. Hablaba de cómo cantaba mientras cuidaba los rosales y de cómo escondía notas en los bolsillos de sus abrigos. La amaba, dijo un día. Amar a alguien no es suficiente cuando el orgullo te impide escucharlo. Aceptó la verdad sin defenderse. Lucía tardó meses en aceptar verlo. El primer encuentro tuvo lugar en el jardín de la nueva casa. Esteban había plantado un rosal blanco y colocado una pequeña silla junto a él. La niña permaneció cerca de su madre. ¿Sigues pensando que no soy tu nieta?, preguntó. Esteban se arrodilló con dificultad. No. Sé que eres mi nieta. Pero también sé que ser tu abuelo no es un derecho que se recupera con un examen. Necesito ganarme tu aceptación de nuevo. Lucía apretó el conejo de tela. Nos dejaste a la intemperie bajo la lluvia. Me fui. Mamá lloró. Lo sé. Y le creíste a esa mujer. Le creí porque era más fácil culpar a su madre que reconocer mis propios errores. La chica pensó durante unos segundos. ¿No puedo perdonar hoy? Él puede. ¿Pero puedo volver y ver el rosal? Esteban lloró. Cuando quieras. María Elena los observaba sin intervenir. No se trataba de una reconciliación completa. Era algo más sincero. El primer paso. La empresa tardó 3 años en salir de la protección por bancarrota. Esteban perdió su mansión, sus coches y la mayor parte de sus acciones. María Elena conservó únicamente la participación que había pertenecido a su madre y destinó parte de los dividendos a una fundación que apoya a niños con cardiopatías. Bautizó el proyecto como la Fundación Isabel y Lucía. Rosa dejó la lavandería y se convirtió en la coordinadora de la ayuda a las familias beneficiarias. Tomás se encargó del jardín de la fundación, donde plantó gardenias junto a los rosales. ¿Estás segura de que quieres esta flor aquí?, preguntó. ¿Después de todo lo que ha pasado? María Elena tocó un pétalo blanco. No fue culpa de las flores. Fue culpa de quien usó el perfume para ocultar lo que estaba haciendo. También volvió a estudiar. Completó cursos de administración y luego se matriculó en una universidad nocturna. No intentó borrar los años de pobreza ni ocultar las marcas del trabajo en sus manos. Eran parte de su historia. Un día, tras terminar una charla para los empleados, encontró a Esteban esperándola en el pasillo. Llevaba consigo la caja de madera restaurada de Isabel. «Esto te pertenece», dijo. En el interior se encontraban el medallón, una fotografía completa de Isabel y Rafael, y una nueva carta escrita por Esteban. María Elena, no te pido que olvides. Olvidar sería otra injusticia. Solo te pido la oportunidad de demostrarte, con el tiempo que me queda, que finalmente he aprendido a verte. Pasé mi vida construyendo estructuras y casi destruí a mi familia porque no tuve el valor de examinar los cimientos de aquello en lo que creía. Terminó de leer y cerró la caja. Gracias. ¿Me perdonarás? María Elena miró por la ventana. En el jardín, Lucía jugaba con otros niños acogidos por la fundación. El conejo de tela permanecía sentado en un banco, ahora con sus 2 orejas restauradas y la mancha azul aún visible en su pecho. Estoy aprendiendo, respondió. Pero mi perdón no devolverá tu fortuna ni borrará las consecuencias. Lo sé. Y quizás sea precisamente por eso que podría ser cierto. Esteban asintió. Meses después, en la ceremonia de reapertura de una sala de pediatría, Lucía le regaló a su abuelo una pequeña fotografía. En ella, los 3 aparecían frente a un rosal blanco. En la parte de atrás, la niña había escrito: «La familia no se trata de no cometer errores. Se trata de dejar de huir de los errores y empezar a ocuparse de lo que les hizo daño». Esteban guardó la foto en su billetera. María Elena permanecía junto a su hija mientras la cálida brisa recorría el jardín,
trayendo consigo las voces de los niños y el dulce aroma de las flores. Durante años, había creído que ser desalojada de aquella mansión había sido el peor momento de su vida. Entonces comprendió que la puerta cerrada tras ella también le había abierto el camino a la verdad. Si Esteban no hubiera cometido el error de condenarla sin pruebas, quizás Valeria seguiría al frente de la empresa, el préstamo se habría aprobado y cientos de familias lo habrían perdido todo. Quizás el secreto de la muerte de Elizabeth jamás habría salido a la luz. Quizás Lucía seguiría siendo vulnerable en una casa donde el peligro se vestía de seda y perfumes caros. La injusticia no era necesaria para que María Elena se volviera fuerte. Ella ya era fuerte. La injusticia simplemente obligó al mundo a darse cuenta de ello. Y ahora que este viaje ha llegado a su fin, ¿qué momento te conmovió más? ¿La expulsión bajo la lluvia, la grabación oculta en el conejo, la confesión de Valeria o el reencuentro de Lucía con su abuelo? Cuéntanos en los comentarios, dale me gusta al video, comparte esta historia y suscríbete. Tu participación ayuda a que relatos como este lleguen a quienes necesitan recordar que ninguna mentira es lo suficientemente poderosa como para silenciar la verdad para siempre. María Elena no volvió a su antigua vida porque ya no deseaba una existencia en la que tuviera que rebajarse para ser aceptada. En cambio, construyó algo nuevo, sostenido no por el mármol, el dinero o los apellidos, sino por el valor de proteger a quienes amaba, exigir pruebas ante la injusticia y permitir que el arrepentimiento se manifestara a través de las acciones. Porque a veces, la persona a la que una familia echa por la puerta es precisamente la que tenía la única llave capaz de salvar a todos los que se quedaron dentro.